El bucle y la ausencia, la mirada lacaniana de Vico, Nietzsche, Hegel, Wittgenstein y Joyce. Ensayo sobre los límites del deseo y el conocimiento según Jacques Lacan. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Hoy, en el estudio de Radio TV Neogénesis, nos sumergiremos en un diálogo que desafiará todo lo que creemos saber sobre el deseo, el conocimiento y la esencia misma de nuestra existencia. Nuestro invitado, el brillante Jacques Lacan, nos presentará un ensayo que nos guiará por un laberinto de ideas, pero no un laberinto sin sentido, sino uno que revela que en nuestras mayores faltas se esconde nuestra mayor fuerza. Prepárense para un viaje fascinante por la psique humana, donde descubriremos que el motor del deseo no es un objeto que buscamos, sino un vacío que nos constituye, que la creatividad nace en las grietas del lenguaje y que la salud mental es un arte de invención. Acompañemos a nuestra anfitriona, Sara Moretti, en esta odisea del pensamiento, mientras se prepara para tejer un diálogo vibrante, lleno de revelaciones que, estamos seguros, resonarán en su interior mucho después de que termine esta transmisión. Capítulo primero, el motor del deseo. La voz de Sara Moretti era un hilo de seda que se tejía con la luz ambiente del plató. Las pantallas translúcidas detrás de ella flotaban con constelaciones de datos y diagramas conceptuales, esperando el momento de activarse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada reflejando la curiosidad de millones de televidentes que sintonizaban en ese instante la frecuencia de Radio TV Neogénesis. La atmósfera era una mezcla perfecta de quietud y expectación. Dr. Lacan, en el prefacio de su fascinante ensayo usted nos invita a un viaje con un mapa de conceptos clave. El primero que nos presenta es el objeto A. Para nuestros oyentes y televidentes, la idea de un deseo que no busca un objeto real y tangible, sino un vacío, puede sonar paradójica. ¿Podría explicarnos, con su particular claridad, cómo es que esa ausencia se convierte en el motor mismo de nuestra experiencia humana? ¿Cómo es que esta falta, este agujero en nuestra estructura, nos impulsa a buscar, a desear y a crear? Jacques Lacan, con la calma de quien ha habitado esa paradoja por décadas, entrelazó sus dedos sobre la mesa de cristal. Su presencia era un ancla en el mar de tecnología que lo rodeaba. Con una sonrisa serena, respondió: Sara, su pregunta es excelente porque va directamente al corazón del asunto. La paradoja no es un defecto de la teoría, sino el reflejo fiel de la realidad de nuestro psiquismo. La cultura occidental nos ha entrenado para creer que el deseo es una línea recta: veo algo que quiero, lo consigo y soy feliz. Pero ¿qué ocurre cuando logramos esa meta? La experiencia nos muestra que la satisfacción plena y duradera es, en el mejor de los casos, fugaz. Un nuevo coche, un nuevo romance, un ascenso. Pronto se convierten en el telón de fondo para un nuevo anhelo. El deseo se desplaza, y esto es lo que el objeto A nos enseña. El deseo no es la búsqueda de un objeto, sino la búsqueda del deseo en sí mismo. Piense en el ejemplo que utilicé en mi ensayo, el gato y el ratón. El gato no desea el ratón muerto, desea la persecución, el juego que lo mantiene vivo y tenso. Cuando el ratón deja de moverse, se desvanece el interés. El objeto del deseo era la caza, no la presa. O considere los rituales de cortejo de los animales, una vez que el apareamiento se produce, el ritual se extingue. El deseo se consuma, sí, pero no en el objeto, sino en la tensión de la búsqueda. Ahora, traslademos esto a lo humano. Desde el momento en que nacemos, nos enfrentamos a una pérdida fundamental, la de la unión simbiótica con la madre. El lenguaje nos arranca de esa unidad primigenia. Ya no hay un todo, hay un sujeto que se relaciona con un mundo de significantes. En esa separación, se abre una herida, un vacío. Ese vacío, esa pieza que falta y que, de hecho, nunca estuvo allí, es el objeto A. No es algo que perdimos, sino algo que nos constituye desde nuestra entrada en el lenguaje. Es el agujero en la estructura que nos obliga a movernos. Por ello, el deseo es metonímico, como una cadena de significantes que se desliza de uno a otro. Deseamos una cosa, luego otra, y otra más, persiguiendo siempre ese objeto que, por definición, nunca alcanzaremos. Es el horizonte vickiano que menciono en el ensayo: por mucho que avancemos hacia él, siempre se desplaza. No es el destino, sino el desplazamiento mismo. El progreso científico, como el de Thomas Edison, con sus miles de intentos fallidos antes de la bombilla, no es la persecución de una meta final, sino un bucle de retroalimentación donde cada fracaso es una reconfiguración del problema.
El motor de la historia y el de la ciencia no es la persecución de una meta final, sino bucles de retroalimentación infinitos, cuyo centro de gravedad es una ausencia. La repetición no es estéril, sino el modo en que lo simbólico intenta, una y otra vez, rodear lo que le falta. Es en ese girar, en ese fracasar mejor, donde nos construimos como sujetos deseantes y creadores. En las pantallas, un holograma tridimensional de un gato persiguiendo a un ratón se disolvió en un diagrama de un espiral infinito, ilustrando la idea del desplazamiento metonímico. La quietud del plató regresó, pero la resonancia de las palabras de Jacques Lacan llenaba el espacio con una nueva y provocadora perspectiva. Sara Moretti asimilaba la respuesta, preparando su próxima intervención. Capítulo 2. La falla creativa del lenguaje. El holograma del espiral se desvaneció, dejando una estela de partículas de luz que se disolvieron en el aire. Sara Moretti inclinó la cabeza, una expresión de profunda reflexión en su rostro. La complejidad del objeto parecía haberse asentado en el ambiente del plató. Era su turno de guiar la conversación hacia la siguiente pieza del mapa que Lacan había dibujado. Dr. Lacan, su ensayo plantea que el lenguaje, lejos de ser un sistema perfecto para nombrar la realidad, es fundamentalmente incompleto. Lo llama el otro barrado. Nos presentó el ejemplo de James Joyce y su Synthome, su intento por crear un idioma que pudiera nombrar lo indecible. ¿Podría profundizar en esta idea? ¿Cómo es que esta falla inherente del lenguaje, esta barra que lo atraviesa, es precisamente donde nace el deseo, la creatividad y la singularidad humana? Y, quizás más importante aún, ¿qué nos enseña esto sobre los límites de nuestra propia capacidad de comunicación? Jacques Lacan asintió, su mirada fija en un punto más allá de las cámaras, como si estuviera viendo la estructura misma de la lengua. Sara, la frase de Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, es una verdad a medias. Lo que Joyce y yo, desde nuestras trincheras distintas, hemos intentado mostrar es que hay algo en el mundo que el lenguaje no puede capturar, algo que habita en las grietas, en los intersticios. El lenguaje, nuestro sistema de signos, nuestro gran otro, no es un sistema perfecto y totalizante. Tiene una falla estructural, una barra que lo atraviesa. Esta barra no es un error, sino una condición de posibilidad. Un nuevo diagrama holográfico apareció en el plató. Era una gran A mayúscula, que de repente se vio atravesada por una línea diagonal, la barra de la que hablaba Lacan. El otro barrado representa esa incompletitud. Piénselo así, si el lenguaje fuera un sistema perfecto, podríamos nombrar absolutamente todo. La realidad y la palabra serían idénticas. Pero no lo son, hay un real que escapa a la simbolización, un residuo que no puede ser dicho. Es en esa brecha, en ese silencio forzado, donde se enciende la chispa de la singularidad. Tomemos el caso de Joyce, continuó. Su obra cumbre, Finnegan's Wake, no es un texto caótico. Es, en su esencia, una solución radical. Al forzar el lenguaje, al crear un idioma personal, Joyce construyó lo que yo llamo un Synthome. No es un síntoma de enfermedad, sino una respuesta creativa y funcional para lidiar con lo que el lenguaje convencional excluye. Para Joyce, la obra misma se convirtió en un nudo que anudaba lo real, lo simbólico y lo imaginario, manteniéndolo unido frente a ese vacío inasible. Es la paradoja de la Synthome, un artificio, una ficción provisional, que se convierte en una solución permanente para vivir con lo que no puede ser nombrado. Lacan hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se sintiera. Lo que nos enseña esto sobre la comunicación es crucial. Nos obliga a aceptar que hay un punto más allá del decir, un lugar donde el silencio también habla. No podemos transmitir la totalidad de nuestra experiencia, no podemos nombrar la esencia de nuestro ser. Pero es precisamente en esa falta donde nace la necesidad de la creatividad, del arte, de la metáfora. La singularidad de cada persona se forja en el modo en que cada uno lidia con esa barra, con esa imposibilidad de decirlo todo. El deseo, entonces, no surge de la plenitud, sino de esta fisura en el gran otro, en el lugar de la falta. La creatividad es nuestra manera de inventar un Synthome, una solución personal y única, para navegar por un mundo que, por definición, nos es inalcanzable en su totalidad. El holograma se transformó en un laberinto de palabras entrelazadas, con un vacío brillante en el centro, simbolizando el punto de fuga que el lenguaje nunca logra llenar. Sara Moretti miró al Dr. Lacan, su comprensión del lenguaje humano, y por extensión de sí misma, había cambiado por completo. La conversación continuaría, pero la idea de la incompletitud ya no parecía una debilidad, sino una fuente de inmenso poder. Capítulo 3. El self como ficción necesaria.
La audiencia en Radio TV Neogénesis se mantenía en un silencio hipnótico, procesando la idea de que la incompletitud del lenguaje era la cuna de su propia singularidad. Sara Moretti, con la destreza de una artista, se preparó para un cambio de tercio. Ahora, la conversación se adentraría en el terreno de la clínica y la psique, conectando la teoría abstracta de Lacan con la experiencia humana más íntima. Dr. Lacan, su ensayo hace un puente fascinante entre sus conceptos y las ideas de Melanie Klein y Donald Winnicott. Usted nos propone que la salud mental no es una solución final, sino un ajuste constante y creativo. En este contexto, Klein habla de la posición depresiva como la aceptación de la ambivalencia de la madre, y Winnicott distingue entre un falso self y un verdadero self, que usted define como una ficción necesaria. ¿Podría explicarnos esta visión de la psique? ¿Cómo es que la salud, según esta perspectiva, no reside en la verdad, sino en la capacidad de crear ficciones viables sobre nosotros mismos, de tejer un sitcom personal para habitar nuestra propia falta? Jacques Lacan sonrió, un gesto que suavizó aún más la severidad de su semblante. Sara, usted ha tocado un punto esencial. La clínica, desde esta perspectiva, no busca la verdad última del sujeto, sino que ayuda al sujeto a construir un relato que le permita vivir. Piénselo así, la vida mental es un constante equilibrio entre lo que somos para los demás y lo que sentimos que somos en nuestra intimidad. El falso self de Winnicott es esa máscara social, ese conjunto de comportamientos que adoptamos para encajar, para protegernos. Es una estructura necesaria para navegar el mundo, para no ser devorados por él. Un nuevo diagrama se materializó, mostrando una figura humana con una máscara brillante que se despegaba de su rostro. Pero detrás de esa máscara, no hay una esencia inmutable, un verdadero self que espera ser descubierto. Lo que Winnicott intuye, y lo que yo formalizo, es que ese verdadero self no es una esencia, sino una ficción viable, un relato que el sujeto construye para dotar de coherencia su existencia. Es un sitcom personal, una solución única para lidiar con el vacío fundacional del que hemos estado hablando. La contribución de Melanie Klein es crucial aquí, continuó Lacan. Ella nos enseña que el camino hacia la salud mental comienza en la infancia, con la aceptación de que el objeto de nuestro amor, la madre, no es perfecta ni enteramente buena. La posición depresiva es ese momento de madurez en el que el niño tolera la ambivalencia, comprende que un mismo objeto puede ser fuente de placer y de frustración. Esta aceptación de la ambigüedad, de la incompletud del otro, es un paso fundamental para tolerar la propia incompletud. Es el primer paso para no buscar en el otro lo que nos falta, sino para aprender a vivir con esa falta. El holograma mostró ahora un corazón dividido en dos mitades, una luminosa y otra sombría, que lentamente se fusionaban en una sola, en un símbolo de integración. Así, la clínica no es un camino hacia la perfección, sino hacia una tolerancia creativa de nuestra propia fractura. Para Klein, la salud es tolerar la ambivalencia. Para Winnicott, es inventar un self lo suficientemente coherente. Y para mí, es tejer un sitcom que nos permita lidiar con lo real, con esa parte de la experiencia que no se puede nombrar. El objeto, resurge en este contexto como esa falta que nos obliga a crear ficciones sobre nosotros mismos. Ficciones que nunca serán del todo verdaderas en un sentido ontológico, pero que son absolutamente necesarias para poder vivir. Sara Moretti asintió, su rostro iluminado por la luz tenue del plató. La conversación estaba trascendiendo la mera teoría, convirtiéndose en una profunda reflexión sobre la condición humana. Las palabras de Jacques Lacan no solo definían conceptos, sino que ofrecían un nuevo marco para entender la propia fragilidad como un acto de creación. La tercera sección concluía, pero la tensión narrativa se intensificaba, preparando el terreno para la gran síntesis final. Capítulo cuarto, el bucle cósmico y el eterno retorno del deseo. El ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis se había vuelto casi reverencial. Sara Moretti sabía que el momento de la gran síntesis había llegado, el punto en el que todas las ideas presentadas convergerían en una única visión del universo humano. La conversación, que había viajado desde la psicología hasta la filosofía y la clínica, ahora se preparaba para abarcar la historia y el cosmos mismo. Dr. Lacan, su ensayo cierra el círculo conectando estas ideas con la visión de Michio Kaku, Nietzsche y Hegel. Usted sugiere que el bucle del deseo, la espiral de la historia y el eterno retorno de la dialéctica no son más que manifestaciones de la misma lógica, el movimiento en torno a un vacío que nunca se llena. Kaku nos dice que el universo es información, Nietzsche nos habla del eterno retorno y Hegel de la dialéctica que avanza en una espiral. ¿Podría tejer todos estos hilos para nosotros?
¿Cómo nos ayuda esta perspectiva a entender que el viaje es, en realidad, la realización del espíritu, que el bucle es el destino y que la ausencia es la única constante que impulsa el progreso? Jacques Lacan asintió, su rostro proyectando una calma que iba más allá de lo meramente humano. La luz del plató se atenuó y un holograma del universo se materializó, no como una red de estrellas, sino como un entramado de líneas y bucles que se conectaban infinitamente. Era una representación de la metonimia cósmica. Sara, es una pregunta que nos lleva al límite del pensamiento. La ciencia, a través de la física cuántica, nos enseña que las partículas no tienen una existencia definida hasta que son observadas. Su realidad es una probabilidad, un potencial que solo se actualiza en el momento de la búsqueda. De forma similar, el objeto A solo existe en la incesante búsqueda que genera. No es un objeto real, sino una potencialidad que se manifiesta en el movimiento mismo de nuestro deseo. Kaku nos dice que el universo es información, nosotros podríamos decir que el universo de lo humano es deseo. Lacan hizo una pausa, dejando que la idea flotara en el aire antes de continuar. Esta lógica no es nueva. Nietzsche la intuyó con su concepto del eterno retorno, la idea de que cada instante se repite infinitamente. Lejos de ser una condena, es una invitación a amar cada momento, a vivirlo de tal manera que desearíamos que se repitiera eternamente. En Joyce, esta idea cobra forma literaria. Finnegan's Wake comienza y termina con la misma frase, creando un bucle perpetuo, una obra que se recicla a sí misma infinitamente. Es una demostración de que la repetición no es estéril, sino el motor de la creación. El holograma se transformó en una espiral ascendente, un símbolo de la dialéctica hegeliana. Y aquí llegamos a Hegel. Su dialéctica, el movimiento de tesis, antítesis y síntesis, también puede ser vista bajo esta luz. El espíritu absoluto, para él, avanza en un bucle espiral, perfeccionándose a sí mismo. Sin embargo, para nosotros, este movimiento es la revelación de la paradoja lacaniana. El objeto, A, es un horizonte que huye. La dialéctica no es un camino hacia una meta final, sino el proceso mismo. El espíritu no alcanza un absoluto final, sino que se revela en el movimiento de la espiral. Cada vuelta, cada avance, no nos acerca ni nos aleja, el viaje es la realización misma del espíritu. Desde Vico y sus corsi e ricorsi, hasta la persistencia de Edison, pasando por la filosofía de Nietzsche y la dialéctica de Hegel, el patrón es siempre el mismo. El progreso no es lineal, sino espiral. Y el centro de ese espiral es siempre un vacío, una falta, ese objeto, A, que nos condena a girar en un bucle infinito de deseo. Pero, como dijo Beckett, la clave no es triunfar sobre la falta, sino fracasar mejor. Es en ese giro, en ese fracasar mejor, donde nos inventamos a nosotros mismos como sujetos, como científicos, como artistas. La ausencia es, en última instancia, nuestra mayor fuerza. Es la condición de posibilidad para la invención y la existencia misma. El doctor Lacan guardó silencio, la última frase resonando en el plató. Sara Moretti sintió que el tiempo se había detenido. La conversación no había resuelto enigmas, sino que había ofrecido una nueva forma de entenderlos, de abrazar la incompletud como la esencia de la vida. La última sección había concluido, pero el viaje del conocimiento apenas comenzaba. La revelación continúa como epílogo. El diálogo había terminado, pero su eco perduraba en el aire del plató. Sara Moretti miró a Jacques Lacan, sintiendo que la conversación no era un final, sino un punto de partida para una reflexión sin fin. Los conceptos habían cobrado vida, no como teorías abstractas, sino como herramientas para entender nuestra propia experiencia. Habían explorado el objeto, A, como la ausencia que nos moviliza, el otro barrado como la falla creativa del lenguaje, y el síntoma como la solución única que cada ser humano forja para vivir. El relato de la historia y el universo, desde Vico y Nietzsche hasta Hegel y Kaku, se había reconfigurado como un bucle eterno, una espiral donde la búsqueda es la verdadera realización. Sara Moretti, con una mezcla de serenidad y euforia, se dirigió a la audiencia. Lo que el Dr. Lacan nos ha revelado es una ética de la incompletitud, una invitación a aceptar el fracaso mejor como el modo en que nos inventamos a nosotros mismos. No hay una verdad final que alcanzar, sino un proceso constante de creación en torno a lo que nos falta. Hemos aprendido que el viaje es el destino, y que en nuestras mayores vulnerabilidades reside nuestra capacidad infinita de inventar y de desear. Se levantó y extendió la mano hacia la cámara. Gracias por acompañarnos en este viaje. El conocimiento, como el deseo, es un horizonte en constante movimiento. Pero es en ese movimiento donde nos encontramos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio.
Serie, Viajeros del Conocimiento, Episodio 8.